Unidos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en el presidente de Colombia, Iván Duque, sus declaraciones a NTN 24 en exclusiva. El presidente Iván Duque hoy por hoy se encuentra en Nueva York en la Asamblea General de la ONU. Horas antes de partir nos dio una entrevista en exclusiva hablando del tema central que convoca a esta Asamblea General en Nueva York, el cambio climático, sus acciones para derrocar a Nicolás Maduro, también su posición en cuestiones locales, sobre todo en tema de una de las elecciones locales más violentas de los últimos tiempos. Y pudimos hablar de él, de varios temas que sin duda alguna llaman la atención a nivel mundial y a nivel nacional. Con todo lo que nos dijo el presidente Iván Duque, que vamos a verlo por partes, lo que uno puede preguntarse hoy por hoy si es Iván Duque ha puesto a Colombia en una posición de liderazgo en la región. Para eso quiero saludar a Edward Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Edward, ¿qué ha hecho Iván Duque? ¿Ha puesto a Colombia en una posición de liderazgo en la región? Yo creo que los resultados de las encuestas de Latinoamérica lo demuestran. Claramente Iván Duque está con el 70% de favorabilidad. Pero además yo creo que ha sido un presidente que ha generado dos elementos sustanciales. Uno, que son trabajar con el ejemplo, y dos, los resultados propiamente dichos. ¿Esos números que usted habla son a nivel nacional o de internacional? No, esas son las encuestas a nivel internacional. Aquí en Colombia tenemos que hacer mucha pedagogía para ganarnos el corazón también de los ciudadanos. Es que yo iba ya a refutarle esos números, pero que queden claros, son contexto de uno de los presidentes más reconocidos, digámoslos, en América Latina. León Freddy Muñoz, representante de la Cámara por el Partido Verde, ¿ha puesto Iván Duque a Colombia en una posición de liderazgo en la región, León? Bueno, primero, muy buenas tardes para Edward, para ti, Andrea. Pues yo pienso todo lo contrario de Edward. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Duque precisamente es decir cosas por fuera que no las hace acá. Muestra de ello es un 70% de favorabilidad por fuera, pero menos de un 50% en Colombia. O sea, es contradictorio. Él debería dedicarse más a solucionar los problemas internos y un poco menos estar por fuera. Creo que aquí hay muchos inconvenientes. Y aquí era donde debía estar al contrario, un 70% de favorabilidad en Colombia y un 50% por fuera, sería lo más lógico. Pero bueno, esa es la lógica del gobierno y eso lo respetamos, pero no lo compartimos. Ahí estamos trabajando. Así iniciamos el debate. Los invito a escuchar esta primera parte donde hablamos con el presidente Iván Duque antes de salir a Nueva York sobre su agenda para la Asamblea General de la ONU, si hay frustración o no frente a lo que está pasando en Venezuela y dónde ha quedado realmente el papel de Colombia frente al régimen de Nicolás Maduro. A pocas horas, presidente, de participar en la Asamblea General de la ONU, de iniciar un viaje largo a Nueva York con una agenda sin duda concentrada en cosas importantes como el cambio climático que hay hoy por hoy en el mundo, protestas y esta asamblea enfocada en ese tema, pero también el de Venezuela y el tema de los migrantes en Colombia. ¿Con qué propuestas, con qué pedidos llega Colombia a esta asamblea? Pues miremos los dos puntos que has tocado. Empecemos por cambio climático. Yo creo que ese es el gran tema de nuestro tiempo. Hoy todos tenemos que movilizarnos para enfrentar los efectos del cambio climático. Colombia es un país que representa el 0.4% de las emisiones globales de CO2. Solamente el 0.4%. Es un país que tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo, pero es uno de los 20 países más amenazados por el cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos que actuar. Y Colombia quiere compartir lo que está haciendo, pero también hacer un llamado para que hagamos mucho más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos promovido las energías renovables no convencionales. Hemos triplicado la capacidad instalada que teníamos el año pasado. Vamos a multiplicarla por 20 el año 2022 con los contratos que hemos asegurado. Nosotros hemos avanzado hacia la movilidad eléctrica. Tenemos una ley de movilidad eléctrica que quiere hacer esa reposición del parque automotor. Nosotros tenemos hoy los mínimos históricos de material particulado en el combustible, pensando en la calidad del aire. Lanzamos la primera política de economía circular en América Latina. Tenemos además ahora un compromiso muy claro para enfrentar la deforestación con la campaña Artemisa. Y nosotros además estamos a punto de lanzar la agenda nuestra de ganadería sostenible, con la cual nosotros queremos tener 100.000 hectáreas en desarrollo silvopastoril
donde podamos reducir la extensión, tener más rotación y al mismo tiempo capturar gases de efecto invernadero. Liderazgo sí, pero Colombia puede solo. ¿Qué se pide usted a Solo los otros no, es países que- de la es que- región? Mire lo que pasa en Brasil, las políticas de Jair Bolsonaro, mire lo que está pasando en Bolivia, y dicen que son por las políticas de cada gobierno. Pues, ¿Solo se puede, presidente? Yo creo que hay una cosa que es importante también, llamar las cosas por su nombre. Primero, la lucha contra el cambio climático es de todos. Es un tema de adaptación, es un tema de mitigación. Yo creo que es muy importante también el llamado que hicimos con el Pacto de Leticia, donde por encima de las diferencias políticas nos pudimos sentar varios países y definir, por un lado, que hay que enfrentar la deforestación, por otro lado, que hay que reforestar. La meta nuestra en el plan de desarrollo es sembrar 180 millones de árboles al año 2022. Nosotros necesitamos compartir información y compartir ayudas. De hecho, a Bolivia recientemente la apoyamos con la unidad de gestión del riesgo con capacidades para enfrentar estos incendios. Liderazgo en cambio climático, liderazgo en el tema de Venezuela. ¿No se siente usted un poco frustrado meses después de lo que está pasando en Venezuela? No. ¿Qué más? ¿Qué más hay que Me hacer ahí? sentiría frustrado si no hubiéramos hecho nada. Me sentiría frustrado si Nicolás Maduro se sintiera como estaba el año pasado, al ancho de la seda, mientras estaba abusando del pueblo venezolano. Pero ahora pactando con una parte de la oposición y pactan Yo temas se lo- electorales, políticos, yo y se lo- todos los que llevaron la batuta están como, ¿y ahora qué hacemos? Yo se lo resumo de esta manera. ¿Cómo estaba Nicolás Maduro el año pasado? Nicolás Maduro llegó a la Asamblea de Naciones Unidas como si todavía tuviera el total control del pueblo venezolano mientras lo estaba lacerando. Hoy, más de 50 países reconocen a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Hoy está siendo amenazado constantemente por un cerco diplomático que está buscando que se caiga el régimen y renazca la esperanza en Venezuela. A mí me parece que esas son cosas que hay que mirarlas con un gran reconocimiento de la movilización de la comunidad internacional. Y por otro lado, las dictaduras no caen sin la perseverancia continua de la ciudadanía. Nosotros como colombianos, defensores de la Carta Democrática Interamericana, vamos a seguir respaldando al pueblo venezolano hasta que alcance su libertad. Y seguiremos denunciando los atropellos de la dictadura. Porque Nicolás Maduro, con lo que ha hecho con el pueblo venezolano, es el Milosevic de América Latina. Pero adicionalmente con el respaldo que le da continuamente a grupos terroristas colombianos en su territorio para atacar a Colombia, es comparable con la actitud que tuvieron los talibanes cuando permitieron que Al-Qaeda hiciera sus operaciones de terrorismo en su territorio. Y eso el mundo lo tiene que conocer y el mundo se tiene que movilizar. Y decía alguien que antes del amanecer es cuando la noche está más oscura. Por eso no se puede dejar de perseverar hasta que el pueblo venezolano consolide 3 importantes elementos: cese de la usurpación, cese de la dictadura, gobierno de transición con participación amplia y convocatoria a elecciones libres. Algunos que dicen que se ha llegado el límite y ahora la oposición pacta con Maduro ciertas estrategias que no está de acuerdo pues el presidente interino Juan Guaidó. ¿Colombia llega con algún tipo de estrategia a la Asamblea? A ¿Con mí algún me- tipo de propuesta? Nosotros hemos sido muy claros, porque es que Colombia no obra en esto solo ni aislado. Colombia ha obrado, en primer lugar, en el marco del Grupo de Lima, que lleva varios años analizando esta crisis en Venezuela. Colombia ha obrado también en el marco de la Organización de Estados Americanos. Colombia ha obrado en el marco del TIAR. Y Colombia también obrará en el marco de Naciones Unidas para denunciar los atropellos, pero también para hacer un llamado a la comunidad internacional para que enfrentemos también las repercusiones de esa dictadura. Nosotros tenemos 1.4 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio, que han cruzado porque se están muriendo de hambre, porque no tienen medicamentos, porque tienen frío en los huesos, porque están realmente padeciendo lo que se llama una angustia famélica. Y nosotros los hemos recibido porque tenemos afecto por el pueblo venezolano. Y entendemos que esto nos trae retos, pero también entendemos que es en estos momentos donde tenemos que mostrar nuestra solidaridad. Sabemos que esto trae costos, sabemos que eso se presta para el oportunismo político, pero yo también estoy seguro que esa relación que estamos construyendo hoy con los hermanos y hermanas venezolanas,
Cuando ellos recuperen su libertad, cuando recuperen su esperanza, cuando recuperen su futuro, lo único que va a hacer es fortalecer mucho más la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Hay una agenda importante ahora en Nueva York, presidente. Usted se va a reunir con Donald Trump. Sabemos que el embajador Carlos Vecchio nos dijo en NTN 24 que el miércoles había una reunión con líderes latinoamericanos, que quizás otros presidentes iban a asistir. Usted estará en esa reunión y es una invitación de Donald Trump. Nosotros ¿Hay una reunión con Donald Trump? estamos ultimando todos estos detalles de agenda. Es una reunión que se ha hablado. Si se da la reunión, por supuesto que estaremos allí, porque además nos une con varios países lograr esas tres cosas para Venezuela: el cese de la dictadura, el cese de la usurpación, ese gobierno de transición y la convocatoria de las elecciones libres. ¿Esa reunión con Trump está prevista? ¿Va a haber Es una una reunión reunión entre que se usted y está Donald hablando, Trump? no está confirmada todavía. ¿Le preocuparon a usted las fotos de Juan Guaidó? Creo que ustedes Mire, que deben yo investigarlas. ¿Le preocuparon esas fotos? Le voy a decir las cosas. Cuando empezaron a salir esas fotos, ¿cuál fue la primera amenaza a la dictadura? Decía que era que el régimen de Colombia era el que había auspiciado que él entrara a territorio colombiano con grupos ilegales. Ahí están las fotos. Juan Guaidó fue recibido por nosotros en territorio colombiano como jefe de Estado, con un tapete rojo, con la guardia presidencial dándole la bienvenida, porque nosotros lo reconocemos a él como presidente. Cuando ya se quedaron sin ese argumento, entonces ahora fue que se tomaron unas fotos y los saludaron. Mire, yo le voy a decir una cosa: a Juan Guaidó no se le puede trivializar con fotos, porque seguramente hay muchas personas que se quieren tomar fotos con él. Personas no solamente en Venezuela, en Colombia, en muchos lugares del mundo, porque él ha sido un héroe defendiendo la democracia de su país, porque ha tenido que sufrir la persecución inmisericordia de la dictadura, de estar prácticamente sin tener cerca a su esposa y a su hija, de ver cómo le intimidan la familia, de ver cómo a los compañeros los llevan presos a las cárceles sin ningún tipo de decisión judicial, y que además son torturados y que además son sometidos a todo tipo de presiones. Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países gracias a su tenacidad y su compromiso con la democracia. Eso es lo más importante para decir de Juan Guaidó, y no la persecución mediática que le quiere montar la dictadura a Nicolás Maduro. Edward, no queda un sinsabor hoy por hoy en Colombia, y se lo pregunté al presidente Iván Duque, cuando vemos lo que está pasando en Venezuela. En febrero el presidente Duque dijo, le quedan horas a Maduro. Parece que el reloj falló. Las horas se han vuelto días, han vuelto semanas y se han vuelto meses. ¿Qué más ha podido hacer Colombia en torno a este tema que ha liderado el presidente Duque? Andrea, yo le decía que fuera de micrófonos que el presidente ha destacado mucho su pregunta en los escenarios internacionales, toda vez que lo que para algunos pudiese ser alguna frustración, un dolor, ¿qué más podemos hacer? Lo que hoy vemos es que ha sido una gran, digamos que una gran esperanza. Primero para el pueblo venezolano, segundo para destacar qué realmente ocurría. En los escenarios internacionales, el señor Nicolás Maduro hacía nochas y panochas, pero además era el líder de un sector de la región, incluyendo algunas islas donde pues claramente votaban en contra de lo que se quisiera proponer, porque a cambio de petróleo o a cambio de algunos elementos los tenía cooptados. Era, digamos que, el que había recogido todo ese liderazgo del presidente Chávez, y lo estaba, digamos que hasta en el propio proceso de paz fue un líder. Pero lo que nosotros, o lo que el presidente Duque ha dicho con un compromiso democrático y ha develado, es lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. ¿No siente usted que hay un desgaste? No, al contrario, ¿Por parte del creo que es presidente una Duque en ese ganancia, tema? creo que es una ganancia para luchar por la democracia, por los valores democráticos, luchar por el hermano pueblo de Venezuela, y por fin decir que allá en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos, que matan, asesinan a los jóvenes sin preguntarles por qué, no haciéndole justicia, donde no funciona el establecimiento o el Estado de Venezuela, porque claramente la justicia estaba cooptada por el gobierno y se inventaron una nueva constituyente, que es también donde se empieza a romper todo el escenario democrático. Pero, Edward, el diagnóstico se tiene. León, ¿ha habido un desgaste por parte del presidente Iván Duque en este tema?
Pero por supuesto, un desgaste enorme para la política internacional de Colombia. Pues, lo que pasó en la frontera cuando dijo que le quedaban pocas horas, que él se daba 100 días para sacar a Maduro del poder, pues ya va un poco de tiempo. Ya va un año, no sé, un poco más, un poco menos, pero un poco de tiempo. Lo que ha desgastado las relaciones internacionales de nuestro país. Yo creo que ese no debe ser el comportamiento. Y aquí hay algo claro que hay que decirlo. Sí. Cuando se refiere a las fotografías de Guaidó, por ejemplo, defender a Guaidó cuando sabemos que pasó por un camino ilegal, acompañado por los rastrojos que son paramilitares concretamente. O sea, hay fotos reales, hay videos reales. Yo creo que no le queda muy bien a nuestro presidente estar en esa defensa. Si bien lo recibieron en el lado de Colombia, pues con tapete rojo en medio de un pantanero, que así lo mostraron las fotografías que ellos mismos mostraron, para llegar a esa frontera acudieron a unos paramilitares llamados los rastrojos. Yo creo que no le queda muy bien. Claro. Aquí lo que hay que buscar es tranquilidad en este tema. Yo invito al presidente Iván Duque a preocuparse más por Colombia, qué es lo que está pasando en Colombia. León, parece ser que lo eligieron presidente de Venezuela. Entonces y no de era mejor Colombia. no hacer nada, no dirigir nada, y esa es una de las preguntas que yo se las hago. En el siguiente bloque se la hago al presidente, y él también tiene sus argumentos. Entonces, León, ¿se ha hecho lo que se ha podido, se ha hecho lo que se ha debido por parte del presidente Duque? Yo creo que aquí hay que buscar es una ayuda humanitaria. Si bien Venezuela tiene un problema humanitario, lo que tenemos que hacer los colombianos y el mundo entero es cómo ayudar. Bien lo plantea que hay 1.4 millones de venezolanos en Colombia, pero hay unos 7 millones por fuera. Es como ayudar a los que están por fuera y también cómo ayudar a los que están adentro. Yo creo que aquí se trata de una ayuda humanitaria, no incentivar más la guerra. Lo que sí, me parece que es contrario a lo que vivimos, y no sé usted en qué planeta vive, pero realmente lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos es una catástrofe. Pero además, en temas internacionales, ojalá en el Congreso pudiésemos profundizar este tema. Se ha acudido a lo que se debe hacer. Primero, más de 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se acudió a través del Grupo de Lima, que es la principal núcleo donde nosotros estamos viviendo las consecuencias de esa barbarie que se ve en Venezuela. Seguidamente de eso, la OEA, que también se ha pronunciado, la TIAR, Naciones Unidas, que ya fuimos a derechos humanos en Europa para que se viera la grave crisis de derechos humanos que está viviendo en Venezuela, pero ahora es la oportunidad para ir a Naciones Unidas y develar lo que se está haciendo y cómo el señor Nicolás Maduro está acabando con el hermano pueblo venezolano. Pero además es un tema sencillo. A ver, un segundo, Eduardo. León dice que no ha sido suficiente. ¿Por qué no ha sido suficiente? O sea, ¿es mejor hacer algo o no hacer nada? Yo invito a Eduardo, y si quiere damos el debate pleno en el Congreso de la República con todas las garantías, y podemos hablar de la participación de Colombia internacionalmente, de los viajes del presidente Duque, pero yo que sí creo, Eduardo, que aquí tenemos que ser sensatos. Aquí pasó algo muy delicado que yo lo invito a respetar lo que pasó. Eduardo, aquí lo que se vio es que Guaidó pasó la frontera ilegalmente, acompañado con paramilitares, con los rastrojos, gente que ha hecho una estela de sangre en nuestro país, que ha masacrado, que ha matado. Aquí no podemos nosotros validar una cosa de esas. Yo creo que eso no le hace bien al país. Pero mire, un tema que yo sí quiero dejarle claro, porque es que sobre eso que dice don Darío, hay que decirle contundentemente. El gobierno del presidente Iván Duque rechaza contundentemente. Es más, estas personas de las fotos están capturadas y fue desmantelada la organización criminal para que venga con esos discursos tan superfluos que realmente no sirven para nada. Nosotros combatimos todas las organizaciones criminales, incluyendo al señor Santrich, al señor Márquez, que se pasean como Pedro por su casa, y en toda esa frontera el gran problema y la gran crisis que nosotros estamos viviendo es porque estas organizaciones criminales se pasean del otro lado como Pedro por su casa y nosotros sufrimos las consecuencias. Así que no venga con discursos baratos, doctor Darío Muñoz. Estamos de acuerdo, y todos los ilegales hay que combatirlos de igual manera, hay que combatirlos. O sea, los que decidieron traicionar la paz como Iván Márquez, como Santrich. No nos desviemos de todas maneras, León Freddy. Lo que usted quiere decir es que
hacer pero el también a los rastrojo. rastros hay que Entonces, combatirlos. Juan Guaidó tiene nexos con paramilitares. Es la misma pregunta que yo le hacía en un programa pasado a alguien. Es Que decía, evidente. entonces, 1 más 1 es Andrea, 2. ¿Sí? ¿Usted está diciendo eso? Es muy evidente, están las fotografías. Él se tomó fotografías con gente armada, no como dice el presidente Iván Duque, No. que es que con él se toman fotos mucha gente. Y no basta el Él sabía argumento por del dónde se presidente metía. Duque que Hay dice que videos. uno se toma fotos y a veces no sabe con quién se los toma. León Darío no se es un toma fotos argumento. allá en Venga, Antioquia pero hay con una personas cosa, que venga, usted no una les cosa. tiene que Un pedir el segundo, antecedente Un segundo. judicial. Cosa Edward, clara, un segundo. es que el señor tenía un arma, Ok. el señor estaba armado, muestran el video con las armas, es que no era un señor de civil que va casualmente por la calle y se quiere tomar una foto con Guaidó o con el presidente Iván Duque, es una zona de frontera. Oiga, León que Darío. se sabía que estaban los rastrojos, Ok. que se sabía, el hombre estaba armado en una fotografía, si es un civil que está Qué armado. bueno que usted mínimamente, pues, no se rechace tomó. eso, como yo lo rechazo, como también que rechace todo el amparo que le da el señor Nicolás Maduro a los que estaban atrás de usted, incluyendo el señor Santrich, que yo fui el que lo rechazamos, denuncié Edward, es que- y le es dije que era un proceso mafioso, de paz. narcotraficante y Claro, asesino. lo rechazamos. Hacemos una pausa, Eso señor. ojalá Rechazamos. no se le olvide, Él porque es que traicionó, en la él traicionó historia la paz le va a y quedar lo eso en su rechazamos. legado. Hacemos una pausa. Rechazar ¿Me a ayudan? las organizaciones Romaña, criminales. traicionaron la paz, Edward y León, me traicionaron a ayudan. los Tengo que hacer compañeros. una pausa. Hay otros 6 minutos de entrevista donde traemos al presidente a temas locales interesantes, lo que causan las palabras y las respuestas del presidente Iván Duque cuando este fin de semana nos dio una exclusiva antes de ir a viajar a este importante viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso hoy preguntamos si Iván Duque ha puesto a Colombia en una posición de liderazgo en la región. ¿Qué cree usted al respecto? Es lo que estamos debatiendo hoy. Ya volvemos. ¿Ha puesto Iván Duque a Colombia en una posición de liderazgo en la región? Es lo que estamos debatiendo hoy tras una entrevista en exclusiva que nos dio el presidente Iván Duque antes de salir a Nueva York. Edward, hay quienes critican, cuestionan, dicen, y ya lo puso León Freddy sobre la mesa, que pareciera que la agenda del presidente Iván Duque es mucho más internacional. Él habla del cambio climático, está hablando sobre Venezuela, sin duda alguna, sus reuniones con Trump, etcétera. ¿Y qué está pasando con la agenda local, lo nacional? Yo creo que eso es un argumento falaz. Aquí lo que tenemos que mirar es todo lo que el presidente Duque ha hecho. En menos de un año recorrió todo el país, pero además no solamente a través de sus talleres Construyendo País lo recorrió, sino que se comprometió con políticas que con la comunidad, con los ciudadanos, se están ejecutando. Además de eso, la economía colombiana hoy por hoy es la más grande de toda Latinoamérica. Hemos crecido al 3%, mientras que la media de Latinoamérica está en 0,5%. Hemos mejorado todos los índices de seguridad. La infraestructura colombiana, que antes estaba detenida por actos de corrupción, hoy está en su mejor momento, el 80% ejecutándose. Pero además yo creo que ha vuelto esa confianza institucional. Si bien hay retos, como por ejemplo el proteger a nuestros candidatos en elecciones, también hay que decir que nuestra fuerza pública ha ejercido el liderazgo, que ha sido un mandato del presidente Iván Duque, y en ese orden de ideas vamos para adelante y el país va creciendo, vamos mejorando en todos los índices y cada vez hay más confianza en Colombia. En temas de índices de seguridad ya vamos a hablar de eso porque estas son unas elecciones locales que se vienen que no solo preocupa a nivel local, sino a nivel internacional lo que está pasando en Colombia. León Freddy, le cambio la pregunta también. ¿No es importante tener un presidente que marque una agenda internacional, que lidere cambios dentro de la región? Yo creo que es muy importante si se lideran de buena manera, si la agenda internacional sirve para mejorar la economía, para buscar buenos aliados, para poder de alguna manera incentivar el crecimiento. Pero lo que hemos visto es que no ha sido así. Demuestra ello lo que está pasando en Colombia. Aquí yo no sé, Eduard, lo que plantea en qué país está viviendo, Eduard. Yo sí te invito a la reflexión y a la reflexión crítica, porque uno, independiente que sea de gobierno, como tú lo eres, Eduard, pues también tienes que tener un poquito de sensatez y reflexión. En este país están pasando cosas delicadas. Los compromisos de Iván Duque, por ejemplo, y le traigo un tema que es fundamental, el tema con los textileros. Por ejemplo, que se comprometió en su campaña a subir el máximo de aranceles para desincentivar un poco la importación, cosa que no pasó. Hasta hoy hay más de 105.000 empleos solamente en Antioquia y en el país va más de 700.000 de ese modelo textilero. Yo lo que creo es que hay que estar buscando agenda internacional, pero que sea práctica para la agenda colombiana. Lo que está pasando en Colombia ha subido el desempleo, los niveles de inseguridad. Yo creo que aquí lo que está pasando es muy delicado y creo que el presidente Duque se está dedicando a una agenda internacional que no obedece a la realidad,
que no obedece a la verdad. Pues porque veamos, por allá Leo dice Freddy, cosas Leo aquí Freddy pasan y Edward, otras. los invito a ver esa segunda parte de la entrevista donde dejamos de hablar de lo internacional y hablamos De de lo algo local. que preocupa muchísimo, lo local, por supuesto, y la violencia electoral que hasta ahora en Colombia ha cobrado la vida de 7 candidatos a las elecciones regionales. Esto le preguntamos. De todas maneras, nos lleva a un tema que preocupa a la comunidad internacional, que son las elecciones locales aquí en Colombia. Comparadas con las de hace 4 años, las más pacíficas, ahora usted enfrenta unas muy violentas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues mire, presidente? es interesante porque primero a nosotros nos duelen los incidentes de violencia. ¿Qué hay que reconocer? Pues cuando usted ve que en el país se crecieron los cultivos ilícitos del 2015 al 2018, que es el combustible de los grupos armados ilegales, pues son esos grupos armados ilegales los mismos que están atentando contra líderes sociales y están atentando también contra dirigentes políticos. Pero también miremos las cifras, que es importante. Es cierto, y nosotros no pretendemos minimizar ningún hecho de violencia. Es cierto que este año tenemos 7 homicidios, frente a 6 hace 4 años. Este año tenemos 13 atentados, frente a más de 20 hace 4 años. Y además, cuando los comparamos con el 2011, en el 2011 hubo 10 asesinatos y más de 30 atentados. Entonces, es cierto que hay violencia, pero es cierto también que en estas elecciones locales muchas veces tienen patrones de violencia porque los grupos armados ilegales pretenden capturar la administración pública de muchos municipios. Ahora, a nosotros nos ha dolido esta situación, pero hemos actuado también con las autoridades. Cuando se presentó ese vil asesinato de Karina en el Cauca, nosotros nos movilizamos con la fuerza pública y dimos de baja al autor intelectual de ese crimen, que era alias Alonso, el jefe de las disidencias que estaba en esa región, fundador de la Dagoberto Ramos y de la Jaime Martínez. En el caso de Toledo, Antioquia, también encontramos al autor material y al autor intelectual. Y tenemos en este momento en investigación los otros casos. ¿Pero para qué? Para tener resultados contundentes. Hemos tratado de formalizar protocolos con todas las agencias del Estado para hacer protección colectiva. Y obviamente tenemos que hacer un llamado, como lo hicimos esta semana a los partidos, para denunciar oportunamente cualquier amenaza. Nosotros entendemos que hay riesgos, pero también entendemos que tenemos la capacidad, la convicción y la determinación para proteger nuestra democracia. Y hay propuesta en todo caso, si el Centro Democrático habla de alcaldes militares, ¿usted qué opina de eso? Mire, esa es una propuesta que ha hecho una senadora del Partido Centro Democrático. Yo respeto su opinión, respeto su propuesta, pero nosotros no estamos en este momento proponiendo ese tipo de medidas. ¿Qué estamos haciendo? Medidas de protección colectivas, involucrando a la Unidad Nacional de Protección, a las autoridades militares y de policía, y buscando una buena coordinación, donde tengamos candidatos con amenazas. Por supuesto, lo que hemos pedido es que informen oportunamente a las autoridades sobre sus desplazamientos proselitistas para garantizar su protección y al mismo tiempo darle la protección individual que se requiere. Eso no, entonces, aplazar elecciones en municipios problemáticos. Tampoco creo que nosotros podamos complacer a los violentos. Los violentos lo que quieren es lograr eso y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros somos una democracia vibrante y fuerte y nosotros estamos avanzando en los territorios para proteger esas regiones donde los violentos quieren hacer de las suyas. ¿Por qué quieren hacer de las suyas? Porque como están con el narcotráfico, quieren tener sus propios alcaldes de bolsillo, sus autoridades de bolsillo y nosotros no lo vamos a permitir. Edward, frente a ese tema, el presidente tiene unas cifras claras y él dice que son unas acciones claras. Sin embargo, frente a esas cifras, pues hay preocupación y de todos los lados están diciendo, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, aquí hay que mirar qué es lo que está pasando y las consecuencias. Aunque a mí no me gusta mirar hacia atrás, indudablemente toca hacerlo. Y el presidente ya lo decía. El aumento de cultivos ilícitos, pero además la expansión de la minería criminal ha permitido que en algunos municipios del Cauca y de donde es también León Darío, que es de Antioquia, existan organizaciones criminales que se nutren de tanto del narcotráfico como de la minería criminal, que además ha venido promoviéndose desde hace muchísimos años, que son agentes residuales de las FARC, que son agentes residuales de exparamilitares y que son agentes residuales de las propias organizaciones criminales. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué se ha hecho contundentemente? Exacto, ese es el diagnóstico. ¿Qué se ha hecho? Mire, algo que a mí en estos días me sorprendía. ¿Cómo así que nosotros damos de baja
al que asesinó, al líder de la estructura que asesinó a la candidata a la alcaldía en Cauca, y no es noticia. Antes, cuando asesinaban a uno de estos jefes de organizaciones criminales, era noticia. ¿Por qué? Porque se desmantelaba claramente una organización criminal. Y lo que se ha hecho es, bajo el nuevo sistema, atacar a esas organizaciones criminales, atacar a sus jefes y sacarlos de las regiones. Pero también, Andrea, quiero hacerle una reflexión. Y esta es una reflexión que tenemos que hacer como partidos políticos. Lo de esta mujer que además a mí me tocó el corazón, Andrea, la candidata a la alcaldía en el Cauca, fue algo terrible por un solo hecho, y es que ella misma advierte en un video diciendo, oiga, un momentico, sean responsables con la campaña, porque ustedes me están diciendo a mí que yo soy ilegal, que estoy siendo patrocinada por ilegales y muy seguramente me van a matar. Y eso es una reflexión que tenemos que hacer todos todos de fondo, y es cuáles son los argumentos que estamos dando, no para acabar o para presentar ideas nuevas, sino para acabar con los contradictores políticos. Y en eso también tenemos una responsabilidad todos los partidos políticos, y es hacer política con ideas y no con mentiras. Claro, pero uno puede preguntarse, León, si el gobierno estaba preparado para esto. Es decir, Edward y el presidente son claros en decir, estamos haciendo esto, pero el tema de la prevención los cogió desprevenidos, lo que podría suceder en una campaña como esta. ¿No estaban preparados para algo así? A ver, aquí hay que llamar la atención en varios sentidos, y con todo el cariño para Edward, pues primero decirle que me bautizó, mi nombre es León Freddy Muñoz, no León Darío, Edward, mi amigo. Le ofrezco excusas, le ofrezco excusas. Yo sé, Edward, que mi nombre no combina, pero es el nombre que me tocó, y León Freddy. ¿Listo, Edward? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí ha pasado varias cosas. Primero, estamos viendo que pasamos de las elecciones más seguras en la historia del país, que fueron las del 2018, a las elecciones de pronto más violentas como está. Ya van 40 amenazados, van dos secuestrados, van 7 asesinados. En este momento, según el estudio de la MOE y de Pares, ya son 42 municipios con alto riesgo de violencia política. Yo creo que esto nos tiene que llamar la atención. Y lo de la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca, de Karina, pues es lamentable, pero lamentable lo que pasó también con el alcalde en Toledo, y lo lamentable lo que está pasando en todo el país. O sea, estamos pasando de la época más tranquila, que fue en el 2018, la época más violenta. Y la realidad, Edward y Andrea, es que no se está haciendo lo suficiente. Aquí nos estamos preocupando más, y yo llamo mucho la atención, nos estamos preocupando mucho, el presidente Duque se preocupa mucho por sus relaciones internacionales y qué pasa con otros países, pero poco se está haciendo realmente efectivo en Colombia. Hoy que lo plantea y que escucho al presidente Duque, muy bueno que ya esté preocupado por Colombia, y ojalá le brinde todas las garantías a todos estos líderes y lideresas políticos que están haciendo sus campañas y le bajemos a la violencia. Yo quiero comentar algo. Por ejemplo, alguien, y quiero decirlo en este momento, la satanización que se genera con los comentarios es muy inadecuada, muy indebida, y pone en riesgo a las personas. En el municipio de Bello, por ejemplo, el candidato a la alcaldía del Centro Democrático le dice al candidato de la Alianza Verde que él es el candidato de las FARC. Y en Bello la situación de violencia que está viviendo es terrible. Entonces también invitamos a los amigos del Centro Democrático a la tranquilidad, vamos a hacer una campaña bonita. Nosotros hacemos campañas realmente distintas, bonitas, no marcatizamos a nadie, no señalamos a nadie. Y lo que está haciendo el Centro Democrático en Bello, por ejemplo, con nosotros de la Alianza Verde. Pero entonces está diciendo León Freddy que tiene eso genera violencia. Claro, que esa violencia tiene un nombre y un apellido. ¿Usted le está diciendo al Centro Democrático que esa violencia tiene un apellido? ¿Un nombre y un apellido? Pues aquí en lo ancho y largo hay violencia de todos lados, porque igual han sido amenazados miembros del Centro Democrático, que lamentamos. Yo lamento la muerte de la persona que sea. Sí, o sea, aquí porque lo importante... cada persona vale. La muerte de cada persona vale todo. Aquí no claro, porque lo importante sería enfilar baterías hacia los que están acabando con los candidatos. Y se está haciendo, Andrea, o sea, los políticos han sido capaces en Colombia de tener ese consenso. Hay cosas en las cuales... León Freddy. Le vamos a poner un letrero. León Freddy, mil disculpas, le ofrezco de verdad. Pero mire, en algo nosotros tenemos que coincidir, y es en que la vida es sagrada. Para el Centro Democrático la vida es sagrada. Para usted y para los verdes me imagino que la vida es sagrada. Pero
aquí lo que tenemos que también es mirar cómo todos nos protegemos y hacemos campañas limpias. Lo de Karina no es un hecho aislado. Lo de Karina es también el fruto de algo que tenemos hoy en Colombia y es esa división, esa polarización que nos está haciendo daño. Fruto de no escucharnos más, sino siempre estar a la defensiva. Y por eso tenemos que hacer una reflexión. Y yo no miro el árbol, yo miro el bosque. Yo creo que lo que hemos venido haciendo en Colombia y trabajando por la democracia es grande. Acuérdese usted en el 2002, donde ponerme yo una camiseta de Juventud Uribe era básicamente ponerme una lápida en mi cabeza. Pero vuelvo y le insisto, aquí hay un compromiso del presidente Iván Duque, un compromiso institucional, un liderazgo que además lo he vivido al lado de él, donde inmediatamente hemos ido al Cauca cuando hay problemáticas, pero no solamente, como usted decía, a hacer consejos de seguridad, a exigir que estos bandidos sean capturados y llevados ante la autoridad competente o de lo contrario se les dé de baja. Y en eso estamos de acuerdo. Tengo que hacer otra pausa, ya venimos con el final también del debate y a seguir escuchando al presidente Iván Duque. Cuando hoy decimos si ha puesto Iván Duque a Colombia en una posición de liderazgo en la región, es lo que estamos debatiendo y analizando hoy en Su Mala Noticia. Ya volvemos. ¿Ha puesto Iván Duque a Colombia en una posición de liderazgo en la región? Es lo que debatimos hoy. También le preguntamos sobre las críticas a sus viajes. El presidente Iván Duque se pronunció en esta entrevista con NTN 24 sobre si era un presidente que viajaba mucho, que viajaba más de lo normal. Aquí en Colombia también dicen, es el presidente que más ha viajado, esos viajes son necesarios, lo comparan con viajando como con Santos o mucho más que Pastrana. ¿Qué dice usted a la gente que dice, este presidente pasa viajando? ¿Usted sabe una cosa? ¿Usted se ha dado cuenta cómo son mis viajes? Primero, mis viajes son muy cortos. Segundo, mis viajes son muy austeros. Tercero, los viajes siempre los enfoco es en traer resultados para el país. Son todos necesarios. Pero en adición en eso, sí, yo no hago viajes innecesarios, ni hago actuaciones innecesarias. El país me ve trabajando de lunes a domingo. El país me ve todos los sábados en las regiones del país trabajando. El país me ha visto haciendo más de 67 consejos de seguridad. Los viajes, León Freddy, sin duda son una agenda pues, de los presidentes. ¿Usted sí coincide también en que el presidente viaja mucho? Y en un minuto me puede decir por qué usted cree que viaja mucho, que son viajes tal vez innecesarios. Pues esto, primero que todo hay que saber que lleva ya 60 días en 17 viajes, más de 1.500 millones gastados. Yo creo que eso no obedece a la lógica que se necesita. Y él lo que está haciendo en esos viajes es llevar una agenda que es muy distinta a la agenda nacional. Allá habla de paz, pero aquí se practica la guerra. Allá habla de calentamiento global y la necesidad de actuar duramente con el cambio climático, pero aquí promueve el fracking, promueve la ganadería extensiva, promueve la minoría, promueve el glifosato. O sea, son contradictorias las agendas. Aquí dice una cosa y allá hace otra. Yo creo que la diplomacia de la mentira no puede ser la que perdure en nuestro país. Aquí tenemos que hacer una cosa clara y es preocuparnos por los temas de aquí, y si va a ir a decirlos, pues diga lo mismo que está pasando aquí, que esa tiene que ser la agenda internacional. Sí. Edward. No, yo creo que es la gran diferencia entre partidos que representa León Freddy y partidos que representamos nosotros. Hey, Edward, bien, Edward, lo vi bien ahí, me dice el nombre bien. Ojalá Terminando León Freddy, ojalá el presidente estuviera de turismo, pero también ojalá algún día usted acepte acompañar al presidente Iván Duque. ¿Es válido criticar al presidente por viajar mucho, Edward? Mire, es una agenda terrible. Yo he visto cómo para China sale a las 12 de la noche, prefiere devolverse inmediatamente. Los pobres periodistas les ha tocado sufrir esa agenda tan dura que tiene, pero además porque ha esforzado y ha metido toda su juventud en traer inversión para Colombia. Pero León Freddy, también le quiero contestar algo que usted decía, textileros. Ojalá nos dijeran lo que nos dijeron esos textileros aquí en Bogotá, que necesitaban era pensar en grande y ayudarlos. 1.200 trámites menos. Bajamos impuestos, subimos salarios. León Freddy, vamos para adelante. Deje de criticar tanto al presidente Duque, que lo está haciendo bien y con un liderazgo grande, no solamente aquí, sino en Latinoamérica. León Freddy tiene 10 segundos. 10 segundos, León Freddy, tiene 10 segundos para terminar su idea. Edward,
en el mismo Congreso de la República, el candidato al Consejo de Medellín del Centro Democrático, que es el presidente de los textileros, dijo que Iván Duque los traicionó. Y ese, Él mismo lo dijo, esa tema política lo dejamos chiquita, para nosotros después, estamos si les parece. pensando en la Y ese política tema grande. lo de dejamos todos los para colombianos. después. Tengo que hacer la última pausa, ya volvemos. Lo dijo. Ya volvemos. Quiero agradecerle a Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático, y a León Freddy Muñoz, representante de la Cámara por el Partido Verde, por haber estado conmigo aquí en el debate de la entrevista al presidente de Colombia, Iván Duque. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.